Y ahora regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada. 9:28 minutos de la mañana, 28 de abril. Bienvenidos a Platicando con Rosana Romero y me acompañan ya aquí en cabina representantes de Las Vegas Lawyer, el abogado Tony Avetangelo. Buen día, abogado, ¿cómo estás? Muy bien. Is that right? Yes, buenos días. Arelice Parra, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Quien siempre nos acompaña es la voz en español del abogado Tony. Y hoy vamos a hablar sobre lo que nos espera durante el verano. Inicia el verano en este próximo mes que viene, como les mencioné al inicio del programa. Y con eso, por supuesto, la cantidad de personas que van al lago Mead, a Lake Havasu, a Lake Powell en Utah y a todas partes donde se puede utilizar un bote o un jet ski o estar en el agua simplemente, ¿no? Haciendo diferentes tipos de actividades. ¿Qué pasa? ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque este es el 11º año consecutivo, 11 años consecutivos, de que las autoridades de la Guardia de los Parques Nacionales que hacen guardia en el lago Mead, porque son también oficiales de policías, reportan que la mayoría de las personas que se ahogan en los lagos son latinos, o sea, de apellidos latinos. La mayoría de personas que reciben multas o tickets por manejar un bote, un jet ski o un kayak o que están en el lago bajo la influencia del alcohol o las drogas son hispanos. La mayoría de las personas que no entienden las reglas de los lagos o las reglas de estar en el agua son hispanos. Ahora, nos encanta irnos al río, al lago, hacer ese tipo de actividades en familia, porque en la realidad es casi lo único que podemos hacer para refrescarnos en el verano en esta zona. Pero somos muy irresponsables y me incluyo, porque yo también voy al lago, yo también hago esas actividades, aunque obviamente yo trato de seguir todas las reglas, pero siempre hay un primo, un amigo, un conocido, la novia o el novio de fulano que no quiere seguir las reglas. Y me ha pasado a mí. Por ejemplo, un amigo llevó a otro amigo que no quería usar un chaleco salvavidas y estábamos tomando. Y automáticamente le digo yo no voy a manejar el bote, no voy a subirme, no voy a permitir ni siquiera, porque el bote es nuestro, de que alguien se suba al bote si no usa el chaleco salvavidas. Y el muchacho se enojó y se quedó. Y ese amigo quizás lo perdimos hoy en día. Este verano me imagino que ya no va a ir con nosotros porque yo soy muy estricta. Prefería hacerlo estricta, perder un amigo quizá o perder un conocido que exponerme. Y esa situación no todos lo toman como buena, inclusive quizá le estaba salvando la vida, ¿no? Porque yo, una persona diminuta y el tipo enorme, ¿cómo voy a salvarlo si se cae el lago? Todas esas cosas yo pienso y hay que pensarlo así. Entonces, ¿por qué estamos hablando de este tema? Primero, para la prevención de que no se ahoguen. Segundo, para la prevención de que no sean cachados por la policía. Y tercero, para que si usted tiene un estatus migratorio o un estatus, digamos, ya criminal, para que no se le sume esto, digamos, a su estatus. Y el abogado me acompaña aquí para hablar y le voy a tratar de explicar. So, I explained to the people, the listeners, why we're talking about this. The summer is coming. People are going out for boating. They just go rent sometimes. They don't know how to operate or they don't know the rules. The rules in Nevada is different than the Arizona, for example. For those who goes to Lake Powell in Utah, they're different as well. So a lot of people, they don't want to do what they're supposed to be doing. Number one, wearing the life jacket. Number two, don't drink and drive. If you're driving a boat or a jet ski or a kayaking, it's the same thing in Nevada as you're driving a car. If you got caught, because there are police in the lake, there are many of them. They're always around. If you get caught and they'll give you a citation or a ticket, people say that goes also under your, profile.
and you have to go to court, you have to make a payment, and you have to be careful next time you're doing that. For some of the Latino community, they don't understand that police, lake police, or I'm going to say the National Forest, they have the same power as Metro Police, Henderson Police, State Police. You are correct. Yes. So those tickets are valid. Yes, and you end up in federal court. Que puede llegar a la Corte Federal, depende de dónde sucedió el incidente. And what happens is, anything powered by an engine, so a jet ski is the same thing as a motorboat or a speedboat or a pontoon boat. Que cualquier cosa que tiene un motor, como usted estaba diciendo, Rosana, un jet ski también califica de manejar bajo la influencia, no nada más un bote. And the law for Nevada applies, for the legal limit applies to the federal law, which is 0.08 of alcohol. Y el límite legal también viene siendo igual como el estatal, igual que el federal, que es el 0.08 de alcohol. And one of the big differences, if you're convicted of boating under the influence, is the second offense is a felony. Una diferencia entre manejar bajo la influencia y navegar un bote bajo la influencia es que la segunda vez que uno está navegando bajo la influencia viene siendo una felonía. And there's no time limit. So if you get a DUI on a boat or boating under the influence 10 years ago and you get one today, you're going to be charged with a felony. Y no hay un límite de expiración. Por ejemplo, si hace 10 años tiene una convicción de navegar bajo la influencia y obtiene otro, de todos modos viene siendo felonía. No vuelve a empezar después de los 7 años como manejar bajo la influencia. But a car in Nevada, under Nevada state law, there is a 7-year limit. So it takes 3 DUI convictions within 7 years to get a felony. Como conducir bajo la influencia un vehículo en el estado de Nevada tiene hasta la tercera ocasión que viene siendo la felonía. So Esas son las diferencias. An easy example is if you get a DUI 10 years ago and then you get one today, it's still a first offense, but that does not apply to boats. Un ejemplo es si obtiene un DUI en un vehículo hace 10 años y vuelve a obtener otro, viene siendo un delito menor todavía, como un DUI primero, porque se venció después de los 7 años. Ahora, navegando botes, eso no es la ocasión en ese tipo de caso. Yeah, and I'd like you to explain, or we can explain together, why getting a ticket in the lake or national areas is you ended up going to the federal court. Quiero que el abogado explique o expliquemos todos acá por qué cuando recibimos una multa, un ticket o nos ponen una citación en esas zonas nacionales o en los lagos, terminamos yendo a una corte federal. And it's called jurisdiction. It's who owns the land. And Mount Charleston, Lake Mead, Red Rock, parts of Red Rock are owned by the federal government. So therefore, you end up in those courts. Dice que eso depende de quién es el dueño por ejemplo, el lago Mount Charleston, el lago Mead, esos viene siendo el gobierno. Por eso, si uno tiene una citación en esas locaciones, viene siendo en la Corte Federal porque son los dueños es el gobierno federal. And that goes for all kinds of crimes. Whoever owns the land is where you end up. Y eso viene siendo con cualquier crimen, quien es el dueño del lugar donde sucedió es donde llega a proceder el caso criminal. So, for example, if you get arrested in Henderson for a DUI, you end up in the Henderson court. Or if you end up getting arrested out in North Las Vegas, you end up in North Las Vegas court. Unos ejemplos muy simples es si lo arrestan en Henderson o comete el delito en Henderson, viene siendo su caso en una corte de Henderson. Por lo mismo, si sucede el crimen o lo arrestan en North Las Vegas, su caso viene siendo en una corte de North Las Vegas. And at the Vegas lawyers, we have represented people for DUIs, including boating under the influence, in all different jurisdictions. And Arlise, why don't you give them the number 2?
que en The Vegas Lawyers hemos representado a personas bajo la influencia de manejar vehículos y botes. Estamos dispuestos a representarlos. Nos llama al 702-749-4657. Thank you very much for explaining that. Estoy agradeciendo porque explique esto, porque es importante, porque volvemos a lo mismo. Si usted tiene un caso de inmigración, si usted ya tiene un caso de violencia, si usted tiene un caso criminal, si está tratando de mejorar, digamos, su conducta errática que ha hecho en el pasado o está buscando un trabajo mejor, al terminar en estas cortes, al tener este tipo de infracciones, al cometer este tipo de crímenes, eso le afecta. Y afecta, ¿por qué? Porque, digamos, si usted termina en una corte federal, tengo entendido yo que si usted tiene una cuestión de inmigración, eso le afecta. Pueden revisar su caso. Si usted termina en una corte de Henderson, porque usted sabe, camino al lago Mead, camino a Lake Havasu, cruzamos Henderson. Si usted está manejando tomado por ahí, le agarra la policía, o si va tomando en el lago y regrese a Las Vegas, tiene un accidente, le agarra la policía de Henderson, tiene que terminar en la policía de Henderson, en la corte de Henderson, y en Henderson está inmigración. So, the reason why it's important to also know what you're doing and where you're going is because, again, if you have a criminal case that you're trying to clean it up, looking for a better job, have an immigration case, and you ended up on those federal courts, or in Henderson, which has the immigration court, that will affect you. Question for you, a lawyer, is do they open your files? If you ended up at the federal court and you're an illegal immigrant and you're going through a process to get your green card or your work permit, do they know? Do they open your case? Yes, the federal government can find anything, whether you're applying for a job at like the post office or to be a forest ranger, right, or you're applying for immigration. So absolutely, the federal government will find those arrests, let alone convictions. Dice que sí, que el gobierno federal puede encontrar casi cualquier cosa. Por ejemplo, más si está usted aplicando para un trabajo federal del gobierno, como la oficina postal, ellos pueden encontrar ese arresto o esa convicción. And in immigration court, it ebbs and flows. It comes and goes when they're trying to deport people or deny people their legal status or citizenship. Y en relación a la Corte de Inmigración, puede ser que lo pueden negar porque cambian mucho las leyes de inmigración. Entonces, si usted tiene una convicción, puede ser que lo pueden negar por cualquier proceso que está o petición. And generally, a DUI will not affect your immigration abilities to become a citizen or obtain a visa, etc. En general, un DUI, un delito menor, no lo prohíbe en cualquier petición de inmigración que está en proceso. However, a felony is always a problem. Pero that's why you don't want two voting under the influence convictions. Una felonía entonces ya es un problema que viene siendo dos convicciones de navegar un bote bajo la influencia, viene siendo una felonía, eso sería un problema. There's cases, I know, and I know all depends on the particular case, but there have been cases where people don't know or understand the law in regards to applying to get a license to drive a boat or jet ski and all that. First, yes, you need to have training. If you don't have training, you can still do it, but if you get caught and you don't have training and you don't have insurance, that is a big issue, especially in Arizona. And it is to a certain extent here in Nevada because you're driving a boat, which is moving fast. It's just as dangerous as driving a car. And if you don't know what you're doing, that's never a good recipe for the future. Dice que navegar un bote sin aseguranza es muy riesgoso y un problema aquí en Nevada porque es igual que un carro. Un bote puede manejar en altas velocidades y puedes dañar a alguien o matarlo si tiene un accidente. Also, you have to understand, like, if you're taking people, your family or your kids with you, you're responsible for those people, same as in the car.
Same thing as you're driving a regular car, you always have to be aware of what's going on with the other people. Like, for example, if you're driving a car, you need to make sure that they wear their seatbelt. If you're driving a boat, you have to make sure that they wear their life jacket. Absolutely. I mean, just because you're on a boat doesn't mean it's going to be absolutely safe. Porque está en un barco no quiere decir que es completamente seguro. Tiene que usar sus chalecos de protección por si uno se cae al agua. And you don't want to drink and drive a car with your kids in it. I mean, that's just, besides a more serious crime, that's not considering the safety of your family. Y incluyendo a los niños, uno no quiere manejar bajo la influencia con los niños en el carro. Uno quiere proteger a su familia. And that same kind of logic applies to the law in federal court. Y la misma lógica se aplica a la Corte Federal. If you have somebody under 15 years of age in your boat and you're drinking and driving the boat, that's considered an aggravating factor. Que si tiene a sus menores de 15 años en un barco y usted está manejando bajo la influencia, eso puede agregar el delito menor. And that would be potentially a felony charge. Que eso puede ser potencial a un cargo federal en vez de un delito menor. And a felony boating charge is a mandatory minimum 2 years in prison. The maximum is 15. Que una felonía de manejar bajo la influencia a un barco es el mínimo de 2 años en la cárcel y el máximo de 15. So there's a lot of things to consider then. Hay muchas cosas que considerar, no solamente la cuestión de seguridad, sino que es una responsabilidad enorme divertirse en el verano en esos sitios. Hay que llevar en cuenta que no solamente estamos hablando de lo que le puede hacer daño a usted, a su caso o a su futuro o a su récord, sino también a las de otras personas. Uno de los casos bien grandes que sucedieron hace como 4 años atrás, diría yo, justo antes de la pandemia, es que sí, efectivamente un hombre latino estaba manejando un bote, chocó y estaba manejando borracho, chocó el bote contra otro bote y varias personas fueron despedidas de ese bote, o sea, se cayeron al lago y un niño al caerse se golpeó la cabeza y todos tenían chalecos salvavidas y el niño falleció. No lo pudieron salvar, falleció unos días después. Y la persona que estaba manejando el bote borracho manejaba un bote robado, que supuestamente le vendieron a él el bote con buena condición y aparentemente era robado. Entonces, representó tanta situación y la familia del otro bote, del hijo que se murió, lo demandó, que el señor está en la cárcel, enfrenta 2 sentencias de por vida en estos momentos. So a big case among the Latino community happened maybe 4 years ago before the pandemic, where a guy who was driving under the influence, a boat, crashed to another boat. All of the people fell in the lake. One of the kids hit his head, and he died a few days after. And also they found that the guy was driving or owned this boat that it was stolen. So there was a lot of consequences for him, and he's now in prison. It's a 10-year minimum sentence. Well, he has 2 sentences. Not only for the death of the kid, but also for driving a boat that wasn't his and it was stolen, and to put in danger 7 other lives. In federal court, they consider by what's called federal guidelines when it comes to sentencing. En la Corte Federal ellos consideran unas guías federales para la sentencia. The federal guidelines have now been deemed as suggestions and just that, a guideline, not mandatory. Las guías son una sugerencia, no son ¿cómo se dice? No son mandatorias. Sí, mandatorias. And that's a recent change. Y es un cambio recién. But when you have multiple people injured and let alone one dead person,
you're going to get hit hard, especially in federal court. Y cuando tienes varias personas que son lastimadas y más bien una persona que pierde su vida, claro, la sentencia va a ser muy estricta. I grew up here. I have friends that boat at Lake Mead. Él se crió aquí en Las Vegas y tiene amigos que llevan sus barcos al lago Mead. Jet skis and kayaks, it's all fun. Sus jet skis, sus kayaks es para divertirse. But rules of life still apply. Pero las reglas de la vida todavía se aplican. You can't get drunk and expect to operate a boat and hit somebody and hurt them and not have consequences that are serious. Uno no puede esperar que tomar y conducir un bote y que algo suceda, no tener consecuencias. So go to the lake and have fun. Enjoy yourselves and it's a fun family activity. But if you're driving a boat, don't drink. Dice que vaya al lago con sus familias, diviértase, pero si va a estar manejando el bote, no tome. Exactamente, y eso nos lleva también a hablar sobre, y por supuesto que yo siempre estoy hablando de situaciones de noticias que se han generado o casos que conozco, porque a lo mejor a ustedes también le pasa algo similar, pero con tanta información que yo recibo todos los días a través de mi trabajo, esto es algo muy común para mí, muy normal. Pero esto que les voy a contar también sucedió, también es real. Una pareja fue arrestada o cachada, como decimos en mi país, teniendo relaciones sexuales en su auto en el lago Mead, en una de las calles oscuras del lago Mead, y recibieron una multa, una citación, y fueron a Corte Federal y perdieron su estatus migratorio por eso, porque al final encontraron hasta droga en el auto y fueron deportados. Una pareja joven, y eran parejas de casados. So one of the stories that I've just told people is that with all the information that I had with my job as a journalist, this case is real. It happened to a young couple, a young Latino couple, that they're married, and so they went to the lakes. They were smoking marijuana and have all the drugs in the car, and they were having sex in the car, and the rangers caught them, and they gave them, citations and all that. They've been arrested because they had a big amount of drugs on their car, they said it was only for 2 people, but it was a little more. And so they ended up in court, and they lose the status, and they got deported. It's a big problem for immigration, absolutely. And marijuana is not legal in the federal system. Right. Es un problema muy grande en la Corte de Federal, y más porque marihuana no es legal en los ojos del gobierno federal, no como lo es estatal. So you can smoke marijuana in your home in Nevada, but once you get on the lake or Mount Charleston, that's a federal crime, that's a felony. Puede fumar marihuana en su hogar, pero ya cuando está fumando marihuana y más bien en una propiedad federal como el lago Mead, es un problema muy serio, viene siendo una felonía. I just had a young guy that was up at Lee Canyon skiing with a couple of mushrooms. Que tenemos a un cliente que estaba en Lee Canyon esquiando y tenía en su posesión unos mushrooms. And he had to pay me to go to court. I ended up getting the case dismissed because it was a small amount. But it's stressful, it's serious, and it cost him money to pay me. Que tuvo que contratar al abogado para que vaya a la Corte Federal a representarlo. Lo pudo despedir porque era muy poco de drogas que tenía, pero el estrés, el tener que pagar el abogado, todo eso es lo que viene. So if you also have immigration issues, even if we get it dismissed, it still doesn't look good. Y si tiene problemas de migración, aunque se despida el cargo, no se ve bien ante la Corte de Migración. Por eso es importante hablar de estas cosas, conocer las diferentes áreas y quienes representan en caso de que usted se porte mal. Y por favor no lo haga y cuídese. Muchísimas gracias por su sintonía. Thank you very much, Tony Abatangelo, abogado. Thank you. Always a pleasure to be here. Arelice, muchas gracias y hasta la próxima. Sí, muchas gracias y feliz cumpleaños al abogado. Oh, happy birthday. El número de teléfono para llamar al abogado 702-749-4657. Si tiene alguna pregunta, nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes.